El mundo occidental está, a día de hoy, yo creo que en la última década, sobre todo, muy preocupado por la discriminación a las minorías, ¿no? Aquí podemos Mm, incluir pues todo tipo de minorías, aunque algunas no lo son, como las mujeres, que yo no entiendo por qué se les llama minoría, ¿no? Si son la mitad de la población, pero bueno, los negros, los homosexuales, ahora todo el tema trans también. En Baker Café, sin embargo, tú te has salido un poco, como sueles hacer, ¿no? Del mainstream y le dedicas un vídeo entero, que yo sepa uno, no sé si alguno más, al tema de los feos, la discriminación hacia la gente fea, o los gordos o los que no tienen un aspecto. Y bueno, es un tema que a mí siempre me ha interesado y cuando vi el vídeo me encantó. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, pero cuéntanos un poco, ¿por qué crees que a la gente, al mainstream por lo menos, no le preocupa esa discriminación cuando tú das pruebas en el vídeo de que es más importante incluso que hacia otros grupos? ujú. No, bueno, no solamente los feos, los bajitos, los estrábicos, los tartamudos, todas estas personas sufren discriminaciones mucho más penalizantes que las mujeres, incluso que diría que los negros, al menos en países como España. Las cárceles están llenas de feos. De hecho, hay programas para intentar usar actores con rostros neutros que vayan al juicio para que el jurado no se sienta influido por la cara del acusado, porque si la cara del acusado a lo mejor tiene una cicatriz, eso hace que inconscientemente la gente piense, pues seguramente es culpable. Eh, a ver, yo creo que estamos programados para ser tribales, básicamente porque nuestro cerebro ha sido forjado en comunidades muy pequeñas y nuestro cerebro no está preparado para entender grandes números de personas. Dice Robert Dunbar que más o menos estamos preparados para asimilar a nivel profundo una comunidad más o menos de unos 150 individuos, con lo cual al final necesitamos formar parte de un grupo, tribalizarnos y considerar que nosotros somos los buenos, los mejores, los X y los demás no lo son. Con lo cual estamos programados para, en mayor o menor medida, discriminar a los demás. No podemos evitarlo. Vamos a discriminar queramos o no. Lo que pasa es que, por azares del destino, hay discriminaciones que se han puesto de moda en los medios de comunicación o en la agenda política y han salido a la luz y se están intentando, pues eso, convencer a la gente de que hay que solucionarlo, cosa que me parece correcta, pero el hecho de que se ponga de moda solucionar el problema de X es, ya te digo, algo totalmente azaroso y que nos hace olvidar una cosa muy importante, que todos estamos siendo discriminados continuamente por miles de factores. Desde el acento, como te digo, hasta la belleza, la altura, etcétera, etcétera, etcétera. Tu manera de ser, ¿no? Las personas simpáticas, por ejemplo, tienen más amigos. ¿Acaso eso no es una discriminación de las personas menos simpáticas? Tú dirías, no, pero claro, ser simpático también es una cosa que depende de ti. Bueno, en cierto modo sí, pero no siempre es así. A lo mejor soy poco simpático porque el mundo me ha tratado de determinada manera o porque tengo unos genes que me predisponen a ser poco simpático. ¿Acaso yo no merezco tantos amigos como los simpáticos? Y así con todo, ¿no? Entonces, por un lado esto, por un lado se ponen de moda determinadas discriminaciones, porque, como decíamos al principio, preocuparte de ello a lo mejor te da puntos sociales, ¿no? De virtuosismo moral. Y por otro lado, uno se pregunta, vale, ¿cómo vamos a eliminar todas estas discriminaciones si en el fondo nuestras relaciones se basan en la discriminación? Porque no estamos preparados para conceptuar a todo el mundo por igual. Pues es una pregunta que yo creo que no tiene respuesta. O sea, por mucho que eliminemos una discriminación o combatamos una discriminación, automáticamente yo creo que van a nacer otras, como cortarle la cabeza a una hidra. Nacerán otras cabezas, porque estamos preparados, como insisto, para nosotros mismos, de hecho, conceptuamos nuestra forma de ser, nuestra identidad, en función de cómo son los demás, nos ponemos por encima de otro, por debajo de otro. O sea, necesitamos saber si estamos por encima de otro o por debajo de otro para saber quiénes somos, ¿no? El hecho de que busquemos ser todos iguales es una entelequia. Y si no es una entelequia,
conseguirlos seguramente solo se conseguirá a través de sistemas tan totalitarios que yo creo que no son convenientes para una vida plena. Sí, yo lo que pasa es que creo que los movimientos que buscan, ¿no?, proteger a los negros, a las mujeres, homosexuales, discapacitados, etcétera, etcétera, no buscan, ¿no?, esa igualdad total. Lo que pasa es que es muy interesante la observación que tú haces, que pongámonos en el caso de que se consigue solucionar todas esas diferencias de discriminación con esos grupos. ¿Qué pasaría entonces, no? Yo creo que es una pregunta interesante. ¿Se abrirían se abriría el tema de los feos, de los altos, de los gordos, de los bajos, de los que tienen pecas? Es muy interesante, la verdad es Pero que... como digo, nacerían otras, porque a lo mejor nacerían las personas que tienen determinado móvil frente a otras. Es decir, estamos continuamente en una especie de carrera armamentística. De ahí nace, de hecho, el consumo conspicuo, que es el consumo simplemente para alardear. La economía mundial depende de ese tipo de consumo. Incluso tribus de cazadores-recolectores hacen ese tipo de consumo conspicuo. Es decir, estamos hablando de personas que no saben lo que son los medios de comunicación, ni el marketing, ni nada parecido, pero consumen simplemente para demostrar que son mejores que los demás. Porque tienen más cosas, acceden a mayores recursos, incluso destruyen los recursos frente a los demás para demostrar que les da igual perderlos porque tienen muchos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es una entelequia, ya digo. Yo creo que eliminar eso sería imposible. Otra cosa es que intentemos minimizar al máximo sus efectos. Y la mala noticia es que no creo que haya ninguna receta hoy por hoy, a nivel científico, probada, que se demuestre como efectiva. La educación no sirve de mucho, las películas inclusivas no sirven de mucho, etcétera, etcétera. Realmente, si podemos abrazar algo que tiene determinado efecto, esto sería la teoría del contacto. Es decir, estar en contacto unos con otros de la manera menos jerárquica posible, colaborando en proyectos comunes donde todos vamos a salir beneficiados y todos colaboramos por igual. Claro, esto es muy abstracto. Esto en un experimento de laboratorio funciona. En el mundo real, donde tú no puedes introducirte la vida privada de la gente, ¿cómo haces esto? Lo máximo a lo que podemos aspirar es articular leyes que nos permitan que haya el menor número de desagravios sociales, pero una vez hecho esto, meternos en la vida privada de la gente es muy difícil y, como te decía, utilizar los medios de comunicación para conseguirlo es poco eficaz, como es poco eficaz venderte determinada marca o determinado producto por mucho que inviertas en los anuncios, ¿no?